En este proyecto, exploraremos un sistema de control de microbomba de agua utilizando un Arduino Uno y varios componentes electrónicos adicionales. Este circuito inteligente aprovecha la capacidad de detección del sensor ultrasónico para detectar objetos cercanos y utiliza la lógica de la compuerta NAND y el buffer inversor para controlar el flujo de agua de manera automática. Protoboard es una placa de pruebas utilizada en electrónica para crear prototipos de circuitos electrónicos de manera rápida y sin necesidad de soldar componentes. Sensor ultrasónico. Dispositivo que emite ondas de sonido de alta frecuencia y luego mide el tiempo que tarda en recibir los ecos de esas ondas al rebotar en un objeto. Se utiliza principalmente para medir distancias entre el sensor y objetos cercanos. Compuerta NAND. Realiza la operación lógica NAND en dos entradas y produce un resultado en su salida. Produce un resultado verdadero cuando al menos una de las entradas es falsa. Buffer inversor. Circuito integrado que actúa como un amplificador de corriente, de esta manera tomando señales de entrada de baja corriente y amplificándolas para controlar cargas de alta corriente. LED. Convierte la energía eléctrica en luz visible. Arduino Uno. Placa de desarrollo de hardware de código abierto que se utiliza para prototipar proyectos electrónicos. Switch Balancing. Interruptor eléctrico que se utiliza para abrir y cerrar circuitos eléctricos. Terminal chica. Es un tipo de conexión eléctrica que consta de dos tornillos que se puede apretar o aflojar para sujetar los cables eléctricos en su lugar. Un desarmador de cruz. Soporte para el sensor. Es una estructura diseñada para sostener y posicionar un sensor en una ubicación específica. Portabaterías. Es un dispositivo diseñado para contener y conectar una o más baterías en un circuito eléctrico. Resistencias de 1K ohm y 10K ohm. Las resistencias son un componente electrónico que se utiliza para limitar o controlar el flujo de corriente eléctrica en un circuito. Microbomba de agua. Bomba de agua de tamaño pequeño o microscópico, diseñada para aplicaciones que requieren un flujo de agua controlado y preciso en un espacio reducido. Adaptador de 12 voltios. Este es un dispositivo que transforma la corriente eléctrica de corriente alterna de una toma de corriente estándar a una corriente continua de 12 volts. 4 baterías AA de 1.5 voltios cada una. Estas baterías son diseñadas para proporcionar una fuente de energía portátil y confiable para dispositivos que requieren un voltaje de funcionamiento de 1.5 volts. Jumpers del tablero. Son cables conductores empleados para establecer conexiones eléctricas entre distintos puntos del protoboard. Puentear las líneas de interconexión dentro del protoboard para establecer una conexión eléctrica entre ellas utilizando un jumper. Colocar la compuerta NAND y el buffer inversor en la parte central del protoboard. El buffer está del lado izquierdo y el NAND del lado derecho. El buffer inversor se conecta a la pata 10 al positivo y la pata 9 al negativo, mientras que de la compuerta NAND se conecta a la pata 14 al positivo y la pata 7 al negativo. En la compuerta NAND se conecta una resistencia de 10 kΩ a la pata 1 y a la pata 14. Esto ayuda a prevenir flotaciones de voltaje y asegura una operación estable del circuito. Después, en la pata 2 conectamos una resistencia de 1 kΩ, la cual irá conectada a tierra por su otro extremo. Esto limita la corriente que fluye a tierra desde la salida de la compuerta NAND cuando está en el estado bajo, lo que protege al circuito y los componentes conectados. Finalmente, hacemos la conexión de la pata 3 de la compuerta NAND hacia la pata 2 del buffer inversor. Cuando la compuerta NAND genera un cambio en su salida, esto se transmite al buffer inversor, que puede amplificar la señal y enviarla a otros componentes. Introducir la terminal chica de 2 tornillos en la protoboard y conectar en los huecos de la terminal chica de 2 tornillos los cables del portapilas. Del lado derecho el cable rojo positivo y del izquierdo el negro negativo, para después ajustarlo con el desarmador. Esto proporciona una conexión segura y estable para alimentar el circuito desde las pilas o baterías del portapilas.
En la salida de la terminal chica de 2 tornillos, donde se conectó el cable negro del portapilas, se va directamente a la tierra del protoboard. Y la roja se conectará a un extremo del switch balancín, lo que permite encender o apagar el circuito manualmente, mientras que la pata sobrante del switch balancín irá directo a la energía de la protoboard. Se conecta la tierra o cable negro de la microbomba de agua en la pata 17 del buffer inversor. Esto significa que cuando la salida del buffer inversor está en un estado lógico alto, la microbomba de agua se apaga, y cuando la salida está en un estado lógico bajo, la microbomba se enciende. Por otro lado, se conecta la energía o cable rojo de la microbomba de agua al voltaje de la protoboard. Al hacerlo, la microbomba de agua estará siempre alimentada y lista para funcionar cuando se active mediante la señal del buffer inversor. Después de ello, se realiza otra conexión de la pata 2 de la compuerta NAND, la cual irá hacia el lado izquierdo del protoboard y que estará reservada para la futura conexión del Arduino Uno al sistema. Esta conexión permitirá que el Arduino Uno reciba la señal generada por la compuerta NAND y la utilice para realizar alguna acción específica en el circuito. Nuevamente en la pata 2 de la compuerta NAND creamos otra conexión que irá hacia el lado derecho y que se unirá al cátodo de un LED, cuyo ánodo irá conectado al negativo con ayuda de un jumper. La función de este LED será la de permitirnos visualizar cuando el Arduino Uno active la salida. Realizar las conexiones entre el Arduino Uno y el sensor ultrasónico para permitir que el Arduino reciba datos del sensor y pueda procesarlos. Del sensor existen 4 terminales: VCC, GND, eco y sonido. Se acomodan de la siguiente manera. Conectamos VCC al 5 voltios del Arduino Uno para suministrarle energía. Conectar el GND al GND del Arduino Uno asegura que ambos compartan el mismo punto de referencia eléctrica. Conectar eco al A1 del Arduino Uno, que es donde se envía el pulso de ultrasonido. Conectar el sonido al A0 del Arduino Uno. Se utiliza para enviar el pulso de ultrasonido. El Arduino Uno fue previamente programado para realizar su función. Realizar la conexión con tierra entre el Arduino Uno y el protoboard. A su vez, conectamos el número 8 del Arduino Uno al segmento de cable verde proveniente del NAND para recibir la señal de salida de la compuerta NAND. Finalmente, se realiza la conexión de Arduino Uno con adaptador de voltaje de 12 voltios para energizarlo. Cuando el sensor ultrasónico detecta la presencia de un objeto a una distancia determinada, envía una señal al Arduino Uno. El Arduino procesa esta señal y envía una orden de activación a la microbomba de agua a través del buffer inversor. Este proyecto ofrece una solución versátil para el control automatizado del flujo de agua, lo que lo hace ideal para aplicaciones como sistemas de riego automático, sistemas de control de nivel de agua o cualquier otra aplicación que requiera el control preciso del flujo de líquidos. De esta manera es como la operación del circuito se basa en la detección de la distancia entre el sensor ultrasónico y un objeto cercano. La compuerta NAND se utiliza para realizar operaciones lógicas necesarias en el circuito.